Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a ir dando inicio mientras se van sumando algunos más y que están dando vuelta. En primer lugar, muy buenas tardes, ya tirando despacito anoche, en invierno ya parecen buenas noches, pero no es tan tarde. Así que una alegría compartir este nuevo encuentro enmarcados en los conversatorios sobre el Pacto Educativo Global. Bueno, es una alegría enorme de sabernos compartiendo algunas inquietudes y por eso encontrarnos en estos lugares. Entonces, les damos la bienvenida a quienes se suman por primera vez a este conversatorio. Este conversatorio se da en el marco de la Universidad Católica de Santa Fe, dentro de un proyecto que comenzó siendo de investigación sobre el Pacto Educativo Global propuesto por el Papa Francisco y también retomado y relanzado por el Papa León, y que mutó luego en un proyecto de extensión dentro de la universidad, donde estamos en un equipo interdisciplinar, del cual forma parte Sofía, que hoy va a estar encargada de la moderación y el acompañamiento de este equipo, y en el que, bueno, tengo el trabajo, la tarea y la gracia también de coordinar un poco este grupo. Un grupo variado que se acerca al pacto desde distintos lugares, que me parece muy interesante, un grupo donde conviven gente dedicada a la teología, gente dedicada a la educación, a la filosofía, a la comunicación, gente que está en la educación formal e informal. Entonces digo, un combinado bastante interesante que en su composición expresa la naturaleza del pacto educativo global. Un pacto que, esto lo remarcamos siempre antes de comenzar, un pacto que es educativo y no escolar. Un pacto educativo global, no es el pacto escolar global. Muchas veces cuando algunos escuchan el pacto educativo, inmediatamente piensan en la escuela, y la escuela, en todo caso, las formas de lo escolar son una forma de pensar o de traducir lo educativo. Muchas veces las formas escolares no son educativas. Entonces digo, cuando pensamos la educación, lo estamos pensando como algo mucho más amplio. Y bueno, y habría muchísimas definiciones para pensar la educación, pero nos interesa pensarla como la posibilidad de interrumpir las profecías de fracaso, de interrumpir las injusticias, de interrumpir aquellas cosas que a veces parecieran chuecas y que parecieran no tener salida. Nos gusta pensar la educación como un acto de resistencia, como un acto de estar ahí, de poner el cuerpo, de abrazar la vida como viene, de estar cueste a lo que cueste, de bancar, digamos, me parece que también es interesante, y pensar la educación también con este tercer verbo, que es el de inaugurar. La educación como el arte y el oficio de hacer que suceda algo nuevo, de que la novedad tenga lugar y pueda irrumpir. Digo, interrumpir, resistir e inaugurar. Tres verbos que utiliza, por ejemplo, la doctora Graciela Frigerio a la hora de pensar la educación. Bueno, un concepto entre tantos otros posibles. Desde ahí intentamos pensar la cuestión educativa y esta invitación que Francisco nos hace. Hoy nos convoca un conversatorio que tiene como eje central lo lúdico, que abraza lo lúdico como posibilidad de inaugurar lo educativo. Por eso lleva como título Trenzando lo posible, educación, juego y arte. Entonces le voy a dar la palabra a Sofía, investigadora del grupo de extensión, que va a estar a cargo de moderar este hermoso panel que me doy una licencia, Sofi, y ya te doy la palabra, del cual tenemos el enorme gusto y el enorme placer de tener a dos personas que tienen un currículum interesante, pero me atrevo a decir que eso es lo menos interesante que tienen. Digo, que pese al currículum interesante que tienen, cargan los dos con una mochila de experiencia de la cual somos privilegiados y hoy somos convidados a conversar. Así que gracias, Cristian, gracias, Leonor, por sumarse a esta propuesta y Sofi, te doy la palabra. Gracias. Buenas noches.
Me reía cuando te escuchaba porque yo decía, yo quería decir eso. Eh, Allá por finales del 2025, planificando estos conversatorios, eh, fue como, este no podía faltar, ¿no? Estaba dentro de esos gustos que nos queríamos dar entre todos y un poco mi deseo personal era, bueno, conocer a Cristian y decir, bueno, viene bien mirado su experiencia, su hacer en el territorio. Entonces, es un placer que seas parte de estos conversatorios. Y con Leo, que va a venir después, compartimos, ¿no? Compartimos territorio, compartimos pasillos, compartimos la mesa. Me parece que también el pacto tiene mucho de esto, así que es un placer poder encontrarnos en este espacio. Bienvenidos a todos, bienvenidas. Y como les decía, vamos a empezar con Cristian. Cristian Germán Papili es doctor en sentidos y teorías prácticas de la educación, magíster en políticas públicas para la educación, licenciado, profesor y maestro en educación física, y tiene un postítulo que es una especialización superior en coordinación de proyectos de recreación comunitaria, diplomado en juego, facilitador lúdico y orador de TEDx UNL, con la ponencia Seguir jugando a pesar de nosotros. Disertante en congresos y seminarios de carácter nacional e internacional, miembros de la agrupación cultural El Andén de la Duermevela. Actualmente desempeña su labor docente en 2 escuelas primarias de la ciudad de Santa Fe, estando a cargo de grupos de nivel inicial, primer ciclo y segundo ciclo. Ha generado, participado y coordinado grupos y proyectos en el área no formal a nivel provincial y nacional. Es tuya la palabra, Cristian. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la recepción, por la invitación, por la hospitalidad sobre todo. Eh, a mí siempre me gusta decir que soy educador, tomando un poquito la palabra de lo que decía Emiliano hoy, de Graciela Frigerio, porque es aquel que intenta volver el mundo disponible para los demás, ¿no? Y además, yo como dijo quien me presentó, soy docente en 2 escuelas primarias y del nivel inicial, porque como dice un colega, me gusta aprender del juego de los que más saben, entonces, que son los niños, claramente. Y también me gusta mucho la cuestión artística, por eso el juego y por eso el teatro también. Yo me desempeño como clown y en talleres de actuación y de teatro, que bueno, que es un lugar en el que lo educativo también está, como decía Emi al principio. Yo por ahí lo que voy a hacer para no desordenarme es compartir un pequeño texto que fui armando, que fui pensando por estos tiempos, escribiendo y que me va a servir de guía. Un texto al que le puse el juego como costura sensible en tiempos de deshilachamiento. Y me gustaría empezar compartiendo con ustedes una imagen del entorno familiar que me lleva al comedor de mi casa de niño, eh, en el cual veo a mamá con un mate, acá sí se alcanza a ver, un mate de calabaza o mate de madera y una media, ¿no? Lo que hacía mamá generalmente era coser las medias que estaban rotas, que estaban lastimadas, por llamarlo de alguna manera, en la cocina comedor de la casa, ahí donde andábamos con mis hermanos jugando, ¿no? Esas medias agujereadas que trataba de arreglar como un gesto de cuidado, un gesto simple, un gesto austero, para que esas roturas no nos impidieran seguir andando. ¿No? Ella siempre hablaba de economía de guerra, ¿no? Cuando estábamos en economía de guerra lo que hacía era arreglar estas medias. ¿Para qué? Para darle un segundo aliento a esas medias, para que no nos impidieran seguir andando. Entonces, desde esta analogía yo quería pensar también la idea de la fe, de pensar si no se trata nuestra fe un poco de eso, de seguir andando a pesar de las dificultades, de las dudas, de los tropiezos, de los agujeros, ¿no? Si no tiene que ver con el acto de cuidar y cuidarnos mientras peregrinamos hombro a hombro. Y además elegí esta metáfora también de lo familiar, pensando un poco en Francisco, quien eligió hablar desde una simpleza en el decir, desde lo cotidiano, desde la cual trataba de empujarnos para que saliéramos de esa inmovilidad improductiva y personalista en la que a veces nos vamos metiendo, ¿no? Poquito a poco. Él siempre nos habló de primerear la vida y usa
una frase hermosa que yo la he visto y leído mucho en el pacto, que era la mente, las manos y el corazón, ¿no? Tener siempre. El otro día estuvimos conversando así informalmente con Leonor y coincidíamos que en el territorio nos pasa esto, sentimos la necesidad de esto, de que esto esté presente, ¿no? De tener manos disponibles, corazón ahí en el lugar, y también la mente, porque Emiliano habló de revolución un poquito hoy, y no hay revolución sin teoría, uno tiene que ir formándose como educador para poder transmitir. Entonces mamá, mientras estaba en el entorno del comedor familiar, por ahí cantaba, mientras surcía la media, conversaba, nos hacía un gesto cómplice, un chiste. Es decir, que la vida nos reunía como familia ahí en la cocina jugando, ¿no? Qué lindo por ahí pensar la educación desde este lugar, ¿no? Como un encuentro, como un espacio para detenernos, porque lo que hacía ella, o lo que pasaba en esa imagen, era la detención, básicamente. Había una detención del tiempo, que es lo que sucede cuando uno juega, ¿no? ¿Qué es lo que hacía ella? ¿Qué es lo que hacía mi mamá? Mi vieja, diríamos, ¿no? Bien en argentino. Ella conectaba los bordes de lo que estaba roto, de lo descosido. Trataba de armar pequeñas tramas desde lo micro, pero sin ocultar los huecos, porque las cicatrices de esa media rota seguían estando ahí, ¿no? Francisco quizá intentó hacer lo mismo al pensar este proyecto colectivo. Nos invita a poner lo mejor de cada uno, con nuestras cicatrices incluso, para seguir andando la trama del mundo. Una trama de sostén que conserve la huella de uno mismo sin perder la diferencia identitaria y que nos invite desde ese lugar a crecer con los otros y con las otras. Pienso también si ese mate calabaza que mamá tenía en su mano mientras surcía las medias, no era un poco el mundo, ¿no? Hay una novela de Juan José Millás muy linda que justamente se llama así, El Mundo, que habla de la cuadra de su patio de la infancia, de su cuadra, de su barrio, perdón, de la infancia, como un recorte del mundo. Entonces yo decía, en esa escena familiar había algo del mundo entero que transcurría. Y pienso también, si fuéramos nosotros la aguja y el hilo necesarios para remendar lo descosido que en el mundo nos interpela, y si fuera el pacto global una manera de coser el mundo para seguir andando, porque a veces vieron que nos pasa que las cosas las tenemos tan encima que nos cuesta notarlas. Hay un cuento de Wallace, de Foster Wallace, que dice que un día venían nadando dos pescaditos por el mar y de golpe viene un pez más viejo, más grande, y les dice, hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal está el agua? Los pescaditos lo miran, siguen nadando, y de repente uno mira al otro y le dice, ¿qué demonios es el agua, no? A veces nos pasa eso, está ahí tan encima lo que nos ocurre que no lo vemos. Entonces la noción de pacto, de este pacto del que habla Francisco, también tiene que ver con el jugar, porque jugar es un pacto simbólico que incluye el juego como acción significante, subjetivante, humanizante y humanizadora. Jugar es pactar, por lo tanto es creer y además crear relaciones posibles. Hoy Emi comentó un poquito de la diferencia entre educación y escolarización, ¿no? Educar es crear relaciones posibles todo el tiempo y escolarizar es repetir ya lo preexistente, dirá Calvo Muñoz por ahí en algún momento. Si nosotros creamos, estamos pensando, como decía Francisco, en una sana antropología que coloca a la persona en el centro. Porque jugar fundamentalmente es un acto de creación o de co-creación, como la educación. Entonces yo quería, como hacía mamá con la media, coser un poquito y jugar un poquito con los números, y vieron que el pacto habla de 7 compromisos y 5 campos temáticos, ¿no? 7 y 5. Y yo vengo a proponer otro número, el 3, ¿no? Dijimos que jugar era un pacto simbólico, entonces yo les vengo a proponer pactar el 753 como número para pensar el pacto, ¿no? Los compromisos, los campos temáticos, y este 3 que viene a ser una especie de trípode o de base de sustentación, con 3 conceptos fundamentales. Ahora me sale el profe de educación física. Nosotros tenemos una estructura musculoesquelética que se sostiene en una base que tiene justamente 3 partes, 3 puntos equidistantes que nos hacen mantener en pie. Entonces, a partir de este sostén, de esta estructura trifinia, digamos, vamos a tratar de armar una casa pero con palabras, porque estamos en la virtualidad. Esa casa con palabra, dirá Dolores Reyes de la literatura, nosotros las vamos a armar desde el juego. Además, en la infancia, lo primero a lo que jugamos generalmente es a la casita,
armamos casitas alrededor de nuestro propio cuerpo. Nuestro cuerpo termina siendo una casa. A partir de ahí establecemos las primeras nociones de juego. Por eso jugar también es una práctica corporeizante. Bien, el primer elemento de estos tres que les quiero compartir es el de la complementariedad, ¿no? Jugar nos ayuda a complementarnos con los otros. Fíjense que nosotros somos animales, dirían los biólogos, de características superiores, pero los insectos, algunos arácnidos, que son animales de características más inferiores, ya tienen todo el sistema instintivo desarrollado. Ellos llegan al mundo, llegan al planeta con todo su sistema instintivo desarrollado. Nosotros no. Nosotros tenemos que ir construyéndolo y esa construcción se hace en relación con otros. Cuando aparece la figura del otro, comenzamos a complementarnos a partir del juego, ¿no? No dejamos de jugar nunca. Desde la cuna jugamos, porque jugar es una acción cultural que nos mete en el mundo, que nos incorpora a la sociedad, que nos incorpora a la cultura y en consecuencia a la educación. Por eso los seres humanos jugamos a lo largo de toda la vida. Pero nos complementamos cuando jugamos con otros, en esta práctica subjetivante. Si nosotros pensamos en un sobrino, en un hijo, en el hijo de algún amigo, vemos que el primer sostén que hay es el sostén de pecho, el sostén materno. Después el sostén de brazo, cuando uno sostiene. Después pasamos al sostén de mano, que es cuando los acompañamos. Y después las instituciones se vuelven esa otra pata del sostén, un sostén institucional en la cual colocamos nuestro deseo de sostenimiento de la cría humana, diríamos. Hay una historia muy linda que se llevó al cine hace relativamente poco, en la plataforma de Netflix la pueden ver, una película, un documental que se llama Mi maestro el pulpo, en la cual una persona, un documentalista de apellido Foster, interactúa con una hembra, con una pulpo hembra, durante más de un año, ¿no? Y él entabla una relación que le permite en lo personal salir de la depresión. Digo, tomo esta metáfora de dos especies jugando, interconectadas, para traer la idea de la complementariedad que también se da en el mundo con los humanos, con nosotros, en la educación y en la vida cotidiana. Y otra película que también quería traer a colación para esta idea de complementariedad es la de Días Perfectos, que es una película que habla de la contemplación, del silencio, de la pausa, del respeto por lo otro y de la transmisión. Hay dos imágenes muy potentes en esa película, que si tienen la posibilidad de verla sería muy lindo, muy interesante, pero básicamente, sin spoilear mucho, el actor principal entabla relaciones de juego, primero con un desconocido, con alguien a quien nunca ve en la película, pero con el cual se complementa a partir de este pacto simbólico, y otra con una persona que no conoce, que ve en un momento determinado de su vida, y en el que juegan siendo adultos para salir del dolor que la otra persona tenía, ¿no? Porque jugar también es una manera de luchar contra ese gran monstruo que es la muerte. Cuando jugamos, conjuramos la muerte y luchamos contra el caos, sobre todo, contra el vacío y contra la deriva, contra esos tres grandes temores que tenemos los seres humanos. Bueno, primer pata, ¿no? La complementariedad instintiva, la necesidad de poner el cuerpo, seguramente Leonor retome esto después, el cuerpo en territorio, el cuerpo en el lugar, volvernos disponibles. Por eso es importante jugar, ludificar las prácticas educativas, porque cuando uno juega se vuelve disponible, uno dona lo que no tiene, que es el tiempo, dona eso de sí mismo. Y para eso necesita la confianza, una palabra tan devaluada por estos tiempos, ¿no? Necesitamos confiar para poder creer y en consecuencia poder crear también. El segundo eje tiene que ver con el juego como forma de sostén. Algo ya traje a colación un poquito, pero me gustaría resaltar esta cuestión de juego como práctica de cuidado, ¿no? Nosotros, todos nosotros jugamos, tenemos una matriz de juego, que es nuestra matriz lúdica individual. Es decir, todas las prácticas lúdicas que hemos tenido a lo largo de nuestra vida nos subjetivaron, nos constituyeron como esto que somos con otros, en relación con otros. Por eso hay una connotación identitaria muy fuerte en el acto de jugar. Dijimos que el cuerpo era ese punto de partida del juego, pero digo, tomando las ideas de Francisco también, hay gestualidades y hay palabras necesarias que hay que poner en juego para que el otro sea visto, sea visibilizado en el plano de lo educativo. Si hablamos de los jóvenes, por ejemplo, ustedes saben que atraviesan instancias de profunda soledad y que sienten niños y jóvenes la necesidad de sentirse mirados todo el tiempo, porque la mirada también es subjetivante, la mirada localiza,
la mirada le da un lugar de sujeto al otro, le permite andar. Así como también, y no hay que desconocer, en el plano de la educación, hay muchas palabras que son fosilizantes, que al otro lo dejan en un espacio de inmovilidad, que es terrible que eso pase, pero también pasa. Jugar es un acto de acogida de los nuevos. Francisco habla todo el tiempo en el pacto de sostener a los nuevos, de recibir a los nuevos, de hacerles lugar, de darle la palabra. Jugar es un acto de acogida de las nuevas generaciones, esto lo dirá Arendt también, no recibir a los nuevos, esta renovación que si no fuera por los que llegan al mundo no sería posible, ese nuevo aliento, esa segunda oportunidad, la idea de renovación y de saber acoger y recibir sobre todo a los más vulnerables, niños, adultos en los extremos de la vida, ¿no? Desde la educación y desde nuestro ser educativo como necesidad. Entonces, complementariedad, por un lado, sostén por otro, y el tercero es el tiempo, ¿no? La noción de tiempo. Fíjense cómo vivimos por estos días, con el WhatsApp en X1,5, X2, las series que vemos en las plataformas ya nos dan la posibilidad de ver un resumen, de omitir y adelantar. Estamos todo el tiempo como en una especie de aceleración, que dirán algunos filósofos, en realidad es una dispersión. La aceleración es un síntoma de esa dispersión temporal, ¿no? Hay como una disincronía, ¿vieron? Como si uno agarrara el cronómetro y lo sacudiera y se cayera el tiempo. Bueno, así vivimos, en ese estado de aceleración permanente, constante, que no nos permite tener un norte fijo, un punto de referencia. Francisco dice que él habla de rapidización. Dice algo que a mí me encanta, que es que los seres humanos somos seres de evolución lenta, pero ante la rapidización del mundo lo que hacemos es perder los puntos de referencia. No hay puntos de referencia, entonces entramos, la identidad obviamente pierde consistencia y la estructura psicológica se desintegra. Ante todo este panorama, ¿qué puede hacer el juego? Porque nosotros dijimos, bueno, vamos a hablar de arte, vamos a hablar de juego. El juego puede detener el tiempo, ¿sí? Huizinga, Entre Guerras, que fue el primero el que pensó seriamente el juego, después de mucho tiempo, plantea un poco esta cuestión, ¿no? Cuando uno juega se mete en una burbuja espacio-temporal, cuando uno crea, cuando uno hace arte, que es distinta a la del tiempo real. Uno puede entrar y puede salir, puede detener el tiempo, puede encontrarse con otros en esa detención. Y Francisco nos recuerda que el tiempo es superior al espacio. Entonces, al hacerlo, debemos colocar los procesos por sobre los resultados. Fíjense qué extraño, ¿no? Cuando el mundo en realidad nos pide resultado todo el tiempo, éxito todo el tiempo, ¿no? Y acá Francisco plantea otra cosa. El juego nos propone otra cosa, nos propone complementariedad, nos propone sostén y nos propone pausa y detención. Jugar es una manera de honrar la vida, pero para eso debemos garantizar el derecho al juego. Seguramente Leonor, por lo que estuvimos hablando, de los espacios de arte que propone, de teatralización que lleva adelante con sus alumnos, como yo lo hago con los míos, o intento al menos hacerlo con los míos, proponemos esta mirada identitaria diferente que nos invita a construir un mundo que coloque, como decía Francisco, desde el pacto a la persona en el centro. Jugar es vital y me gustaría un poquito cerrar diciendo, para darle ya la palabra a Leonor y después compartir un poco los intercambios, que cuando uno juega crea un microcosmos perfecto que nos permite enfrentar los problemas más grandes con los que nos encontramos los seres humanos. Jugar nos da la oportunidad de mirar al otro a la cara, de encontrarnos con personas que a lo mejor no habíamos conocido y nos permite crear. Imagínense en el plano de lo educativo, como dijo Emi, no solo de lo escolar, sino ya de lo educativo, todo lo que podemos llegar a hacer desde el juego, como complemento, desde el juego como sostén, desde el juego como detención, para primero encontrarnos con nuestro ser, con nosotros mismos, para poder relacionarnos con el universo y de esa manera poder entablar lazos de relación y costuras, como el que proponía mi mamá en la cocina familiar, a partir de un mate y una media agujereada con los demás. Un poquito es eso, de manera muy acotada y muy resumida, lo que les quería compartir, pero hay unas puntas anotadas por acá para que una vez que termine Leonor, si quieren, lo podemos seguir desarrollando. Muchas gracias, Cristian. Yo ya tengo preguntas, me imagino todos los demás. Ahí hay gente que va apuntando, eso es. Anímense a preguntar. Ahora le vamos a dar la palabra a Leo y después vamos a esta siguiente instancia.
Leonor García es docente de lengua y literatura con una trayectoria que combina el compromiso pedagógico con la creación artística. Cuenta con formación en cine y fotografía realizada en Uruguay. Como autora ha publicado 2 novelas bajo el sello de la editorial Gata Flora. Adelante, Leo. Hola, Pauli. Bueno, primero agradecer esta convocatoria. Me encanta estar acá, es un placer. Con Cristian tuve un acercamiento y coincidíamos un montón en nuestra mirada en relación a la educación. En relación específicamente al Pacto Global Educativo, tuve un primer acercamiento, debo decir que no lo conocía, tuve un primer acercamiento a estos documentos de la mano de Sangoy, un compañero nuestro, que bueno, estuvimos compartiendo, estuve leyendo algo de lo que él estaba produciendo y estuve también sorprendiéndome con esas lecturas. Mientras escuchaba a Cristian también iba tomando nota y me hubiese encantado empezar a interrumpirlo, pero no, porque me parecía tan rico algunas cosas que iba diciendo y yo iba tomando nota y decía, qué interesante, y lo iba uniendo a lo que yo intento hacer en el aula. Si bien tengo una formación en lo audiovisual que me ha ayudado un montón a poner algunas prácticas un poco diferentes en el aula, creo que cuando me recibí de profesora, mi mayor miedo era cómo enseñar, cómo transmitir, cómo a través de la literatura poder generar mundos posibles y habilitar la palabra. Creo que fue fundamental en mi transitar en la docencia haber tenido determinados directores de escuelas, en las escuelas donde yo estaba, que habilitaron esta posibilidad. Salirse, correrse del lugar del profesor que históricamente se pone frente al aula y transmite un conocimiento, y habilitar espacios lúdicos diferentes que también incomodan porque salen de lo habitual. Es una incomodidad. Una de las primeras directoras, que fue Verónica Reyes, me dijo, hacelo, confía en mí. Le conté cuál era mi proyecto y me dijo, sí. Y eso me generó una confianza. Es esa sentir que uno también es alumno en ese momento y tenés la mirada del otro que te habilita a intentar enseñar de una manera diferente. Puede salir o no. Lo que en esta búsqueda de cómo enseñar, de cómo transmitir, de cuáles serán las herramientas mejores, se me ocurrió empezar a enseñar los clásicos de la literatura, que son unas obras maravillosas que intento enseñar, de una manera lúdica, distinta. ¿Cómo? Bueno, a través del teatro. El teatro lo que hace es permitir a los chicos jugar, como decía Cristian, ponerse en el lugar del otro, ponerse en un lugar que habilita la empatía, sobre todo, y ser vistos, ser escuchados. No ser el alumno que encaja, sino ser el alumno que lo intenta. Entonces, en estas experiencias de jugar, he tenido resultados que están buenísimos, a veces no, a veces es frustrante, pero está ese intento de hacer algo distinto, de educar, corriéndome un poco de lo esperado. No quiero romantizar esta idea del teatro y de lo lúdico en las escuelas, porque también es un desafío que implica el compromiso con toda la institución, con la escuela, porque a veces pasar corriendo a mis alumnos envueltos en sábanas, entrar a las aulas a mostrar lo que se hace, rompe con el esquema que se tiene en una escuela, que es más tradicional, las filas, los bancos, el profesor que explica. Esto rompe un poco. Y en relación al Pacto Global, mientras yo iba leyendo los documentos, iba diciendo, qué increíble, ¿no? Porque muchos docentes tratamos de hacer esto, de lo que habla el Papa Francisco, sin tener ese marco teórico, que ahora sí lo tenemos y es lo que estamos charlando y compartiendo, y que es necesario tener estos espacios para hacerlo. Entonces, pensaba, ¿no? ¿Cómo conectar esta teoría con la práctica docente y no morir en el intento? Porque es muy desgastante también para el docente. No tenemos que olvidarnos que los docentes generalmente corremos de una institución a otra, que vamos y venimos, que tenemos un tiempo limitado, pero ¿cómo hacer valer ese tiempo? ¿Cómo
poner al alumno en un lugar de escucha atenta, de escucharlos de verdad, esto que dice el Papa Francisco también de la escucha de los jóvenes. Es diferente a oír, ¿no? Sentarnos y escucharlo. Y creo que a mí el teatro me ha servido muchísimo para lograr esto que tanto deseamos los docentes, que es la educación. Lanzar este puente, este intento, que es la educación, de una manera distinta. Y frenar, tomarnos una pausa y ver qué sucede con ese intento. El tema, otro de los puntos que me pareció sumamente importante que se habla en el pacto educativo es la importancia de contar con la familia, la comunidad, esto de la mirada de aldea de la que se habla, ¿no? La importancia de convocar. ¿Qué es lo que pasa en nuestras aulas? Que los padres, que las familias se enteren, participen, sientan orgullo de eso que están haciendo los hijos. Porque si no, es como que todo queda guardado en una carpeta que se cierra a la mochila y nos olvidamos. Pero cuando uno se muestra lo que hace, cuando se abre a la comunidad, se siente orgullo. Los chicos se sienten mirados, observados, aplaudidos. Y eso me pareció fantástico. Que la familia no sea un simple observador, sino sea un agente más involucrado y aplaudiendo aquello que se logra hacer. Y en relación a la escucha, que era otro de los puntos que yo había anotado que me parece fantástico, el Papa habla de escuchar a los jóvenes porque ellos tienen esa intuición sobre el futuro que los adultos hemos perdido. Y el teatro brinda esa posibilidad de escuchar atentamente al ponerme en el lugar del otro, de empatizar, de tener otra mirada, de sentirse valorados. Y me ha sorprendido muchísimo, por ejemplo, ver alumnos que eran estigmatizados también por otros adultos, de no, con el no se puede, verlos desplegarse de una manera increíble gracias a esto de ponerse en el lugar del otro, jugar a ser otro. El jugar a ser otro es maravilloso, les otorga seguridad, confianza, orgullo de lo que hacen y demostrar lo que van haciendo. Entonces, bueno, mis prácticas docentes van a seguir englobando y sosteniendo este pacto con un marco más sólido, creo que es lo que me está brindando este tipo de charlas y de encuentros. Y también, escuchando a Cristian, es una anécdota que siempre la cuento, la importancia de interactuar con las diferentes áreas. Yo estudié literatura y no me voy a cansar de contarlo, porque un profesor de física me dijo que tenía el nombre de un poema de Allan Poe. Un profesor de física me miró, me prestó atención a mi nombre y me recomendó una carrera que iba a tener toda mi vida, porque salí de ahí corriendo a la biblioteca a ver quién era este Allan Poe. Un profesor de física me llevó a la literatura. Entonces, qué importante para los docentes abrirse también y permitirnos que nuestro programa a veces se rompa. Que es más importante tal vez en algunas oportunidades detenernos en esas cosas que pasan adentro del aula, que salen de lo habitual, y que tal vez sean más ricas que esta sensación de cumplir con un programa determinado. No quiero decir que no sea importante, por supuesto que sí, que hay un programa y hay una teoría que tiene que sustentar estas otras posibilidades. Pero no sentir culpa, que es algo que el docente lucha mucho con esta situación de tener que cumplir con el programa establecido. Porque también tenemos una mirada que bueno, ¿qué pasó acá? Tenemos que cumplir unidad 1, 2, 3, los tiempos, el cierre de nota. Y es difícil a veces permitirnos escuchar esas rupturas que suceden en el aula que nos llevan a otros lugares. A veces los chicos me pasa que me dicen, profe, no, hoy no demos clase, hablemos de la vida. Como si hablar de la vida no fuese dar clase. Como si fuese, bueno, perder el tiempo, le ganamos tiempo a la profe. No, es dar clase desde otro lado, es aprovechar
esas oportunidades para que la literatura, lo hablo desde mi área, surja desde otro lugar, desde una charla diferente. Bueno, por ahí van mis experiencias, no sé si quieren hacer alguna pregunta. A mí me gustaría que cuentes un poquito, ya que estamos como en tu momento y estás muy bien con el tiempo, el Mundial de Escritura con tus alumnos. Bueno, es algo que me tiene muy orgullosa de mis alumnos porque es el tercer año consecutivo que mis alumnos están compitiendo o ganando premios que son muy buenos. Eso me tiene muy contenta. También pertenezco a una escuela donde hay una mirada de la enseñanza de la literatura muy profunda, o sea, muy profunda, y con un plan de lectura que genial. El Mundial de Escritura lo que propone es un juego colaborativo entre los chicos. Son grupos que se arman de 10, 15 alumnos, los cuales reciben consignas de escritura. Que está muy bueno eso porque los va guiando. Ellos tienen que cumplir en tiempo y forma con el formato y durante 15 días escriben sin parar. El año pasado mis alumnos llegaron a la final, que es algo genial porque estamos hablando de participaron más de 50 países, más de 10.000 chicos anotados, y Santa Rita, que es la escuela donde yo trabajo, llegó a la final. Y este año vamos muy bien encaminados, este año participaron 54 países y estamos por ahora en el puesto número 1 y 4, cosa que nos tiene recontra felices, y bueno, avanzando. O sea, la escritura es una manera hermosa de narrar la vida, de ellos narrarse, de conocerse, de contar sus miedos, sus inseguridades, sus alegrías. Es maravilloso. Gracias. Bien. Vamos al momento de las preguntas. A mí me gustaría que primero tomen este lugarcito para preguntar, para comentar, aquellos que todavía no tomaron la palabra. El que no se anima puede escribir en el chat. No, perdón, buenas noches, ¿cómo andan? Buenas Soy noches. Walter Giovannini, soy educador, profesor y director de un instituto de educación superior acá en Ercilia, provincia de Santa Fe. Conozco a Cristian porque él tiene sus raíces aquí en nuestra zona y bueno, me convidó a participar de este encuentro, de algunos encuentros y estuve participando, así que simplemente nada, agradecer y felicitarlos por el trabajo que están haciendo. La verdad que es muy inspirador. Nosotros como institución hemos estudiado también el Pacto Educativo Global. Ahora estamos con el diseñar mapas de esperanza también, un poco profundizando un poco el tema. Pero no, simplemente nada, yo agradecer los aportes. La verdad que como, como parte de una institución que forma docentes, siempre es importante esto, ¿no? El tema del juego, el tema de la expresión se usa mucho, digamos, nosotros tratamos de usarlo mucho, así que, y nada, valorar la trayectoria de los dos y, y todo lo que aportaron, básicamente eso. No sé si tengo preguntas, tengo así como sensaciones de que me encantó y me encantaría seguir escuchándolo, básicamente. Mm. Vamos a esperar si surge alguna otra inquietud. Yo tengo un par de cositas que quería acotar, así que si no surge nada, después sumo. Mientras tanto, agradecemos a Walter por la palabra. Un poco esto me río escuchándote porque digo, la cantidad de cosas que debe estar pensando Emiliano que se pueden hacer en conjunto deben ser increíbles. Así que, bueno, Emiliano, seguí organizando. Si no lo haces vos, yo tomo la posta. No, pero me parece importante algo que me acordaba también de las palabras de Monseñor Matías Vecino en el primer encuentro, cuando toma también esto de una gran convicción que tenemos, que es, hay semillas del pacto en más escuelas de las que nos imaginamos, y hay mucho deseo de pacto,
y me parece increíble que en escuelas estén estudiándolo, mirando, revisando, viendo, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros desde acá como comunidad? Y un poco lo decía Leo cuando en un momento cita esta parte de las aldeas. Bueno, podemos tener muchas ganas de trabajar un otro punto, todos los puntos del pacto, y el aula es un lugar y es un lugar en el que los docentes podemos, pero siempre es mejor en comunidad. También pensaba esto de cuando hablabas vos, Leo, ¿no? El lugar de los directivos. ¿Qué pasa Ujú. cuando no se habilitan los espacios o cuando se habilitan y no se acompañan? Porque, bueno, decir vengan y hagan está bueno y uno lo valora, pero ¿cuánto más crece cuando se hace juntos? Ojalá Sí, que con totalmente. Walter podamos compartir, no sé, Walter, si nos querés Dale, compartir sí, un no, yo poquito más de quería esto. A mí simple, no, aclarar, yo soy parte de la Congregación de Hermanas Dominicas del Santísimo Nombre de Jesús. Estuvo Graciela Divo trabajando en uno de estos encuentros, ella es hermana nuestra. O sea que nuestro colegio es un colegio dominico, digamos. Por eso estamos trabajando, o sea, venimos estudiando el pacto educativo, ahora estamos con la carta bueno, de León, la carta que sacó el año pasado, pero también, bueno, estamos viendo, empezando a leer y a masticar y a saborear la última, la primera encíclica, la segunda en realidad. Eso. Por eso estamos también empapados con estas cosas, ¿viste? Y sí, sí, siempre dispuestos para trabajar, para articular, sí, sí, cuenten con eso. Está Gracias. No, buenísimo. bueno, y también pienso en la conexión y el diálogo que podés ver vos entre esto que estás estudiando ahora con el pacto. Bueno, no está el SEBA, pero un gran trabajo que hizo Sebastián Sangoy fue encontrar cómo ya en Benedicto había algunas cuestiones que después Francisco la retoma para decir, para impulsar el pacto. Y bueno, a ver ahora cómo, qué vuelta le podemos dar a partir de las palabras de León. Ahí Vanina quería hacer Eh, algún ah, aporte. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, en principio agradecer a Cristian y a Leonor, con quien tuve el placer de trabajar muchos años y compartir el camino de la docencia, así que sé y conozco de su compromiso con eso y su capacidad inagotable. Bueno, y yo estaba pensando cuando vos, Cristian, planteabas esto del juego, qué interesante, y había notado una afirmación que dijiste, bueno, cuando jugamos conjuramos la muerte, algo así, si no me equivoco, no quiero, y me pareció muy interesante porque es un poco también como romper con ese miedo a esto desconocido y entramos a través del juego, digamos, y desde allí se da el conocimiento. Y un poquito lo iba relacionando con lo que Leo comentaba de, bueno, por allí trabaja esos textos clásicos hoy en una escuela o en su momento, en escuelas secundarias, donde es muy difícil, digamos, hacer valer hoy el peso de las obras literarias y ella entraba desde las obras de teatro, desde otros lugares, ¿no? Jugando un poco a dar oportunidades y nuevos roles a los chicos. Por supuesto, siempre acompañado, como ella bien planteaba, y Eva también un poco, Sofi, diciendo esto del rol de los directivos, de esto de lo que Francisco decía, bueno, somos una aldea, de compartir con las familias, de compartir con el equipo docente, y desde allí realmente empezar a ver los frutos y construir, digamos, qué bien enfocado que estuvo y me gustó la vinculación. No sé si tengo una pregunta, pero en realidad sí, esa vinculación desde distintos niveles, porque Cristian comentaba, yo no lo conocía, no tenía el placer previamente, pero trabajar en el nivel inicial y cómo esa conexión, ¿no es cierto? Esa vinculación de nuevas formas de acceder al conocimiento y con una exigencia impecable, digamos, donde los chicos realmente eh, pueden ver los frutos, como bueno, el ejemplo que Leo contaba recién acerca de tus estudiantes en Santa Rita, no es algo menor, no es algo que pasa todo el tiempo y es importante que la comunidad valore
revalorice no solo a los docentes, sino a esas familias que acompañan, a esos mismos chicos que se animan. Y eso sin duda se hace a través de distintas estrategias que pueden ser el juego o nuevas formas, digamos, o herramientas de cómo enseñar, que es todo un desafío y no es algo menor. Bien. Pero bueno, nada, agradecer el espacio y bueno, un placer haberlos escuchado. Vani, Bueno, retomo un poco lo que vos decías de la importancia de los directivos, de contar con una escuela que confía en los docentes que tiene y que esto, como dijiste, tiene sus frutos, perdón. Hay resultados, tiene una razón. Enseñamos y miren la maravilla que está pasando, la literatura que recorre, que sale de la escuela. Y algo que me parece importante, que yo no había comentado, los alumnos el año pasado, mis alumnos que estuvieron en la final, ya editaron su primer libro de antologías. Entonces esos cuentos están circulando, se forman un libro, ellos sostienen lo que hicieron, esa construcción no se perdió en una carpeta, o sea, se está moviendo. Santa Fe sabe que en una escuela del norte hay chicos que producen literatura de una manera fantástica. Entonces, qué importante esto, que habiliten esos espacios distintos, diferentes, que a veces incomodan, pero tan necesarios para la producción. en nuestras escuelas todos los días pasan cosas maravillosas, son como microprácticas de sostén, así como el juego es un microcosmos, son microprácticas de sostén que hacen que el mundo no se derrumbe, en cierta forma, ¿no? Prácticas como la de Leonor, como la de Walter, que intervino. Bueno, yo Walter tengo que decir que lo conozco y él también es actor, es escritor y que habilita mucho el juego en su institución, y es importante tener directores que habiliten desde sus espacios. La oferta, diría Antelo, siempre tiene que superar a la demanda. Por eso nosotros tenemos que repartir, ampliar el reparto de lo sensible, ¿no? De las estrategias, hay estrategias de reparto de lo sensible. Yo ahí anoté un par de puntitos que voy a comentar medio rápido. Cuando hablaba Leonor, ella habló de este profe que le dijo tu nombre y lo ancló a una cuestión de la literatura. Bueno, yo soy profe de educación física por mi profesor de educación física de la secundaria, que cuando yo estaba en uno de los pasillos de la escuela en duda sobre mi vocación y lo consulté con él, me dijo algo, así como yo les dije que hay palabras epitafio, palabras que te fosilizan, él me habilitó desde la palabra, porque la palabra es instituyente, es la primera institución la palabra es un gran neurotransmisor, así como la dopamina y otras grandes hormonas que hay dando vuelta. Él me dijo una frase que a mí me marcó, que fue: quizá no te vuelvas millonario, pero te vas a llenar de satisfacciones personales en el plano de la educación. Y eso me marcó. Después Leonor también contaba algo en relación al teatro, de esto del teatro como posibilidad. Un compañero con el que hice clown muchos años, adulto, había estado detenido, privado de la libertad por cuestiones relacionadas al consumo. Y un día, antes de una muestra en el centro cultural, él estaba como muy compungido, no sabíamos qué le pasaba, y nos cuenta que su mamá estaba en la primer fila del teatro para verlo a él. Y dice: pensar que mi mamá venía a visitarme a la cárcel y hoy me viene a ver actuar, ¿no? Y eso habla de la oportunidad que te brinda el arte, de las segundas oportunidades y la misericordia de la que hablaba todo el tiempo Francisco. Es necesaria la habilitación al jugar. Hay que habilitar a jugar. Necesitamos directivos que aperturen la posibilidad de jugar, que aperturen la lúdica, que no es lo mismo que lo lúdico como adjetivo. Yo estoy hablando de la lúdica como sustantivo. Los uruguayos, Leonor es uruguaya, hablan mucho de la lúdica, ¿no? Que es una práctica cultural fundante. La lúdica nos permite mirar la misma realidad desde otra óptica, pensar instituciones de una manera diferente, porque cuando jugamos, como en el teatro, dejamos de ser nosotros mismos sin perder nuestra esencia. ¿Sí? Hay una experiencia relacionada a lo que hace Leonor también, una colega, Ana Laura, ahora la semana que viene trabaja en un EMPA, en una escuela de adultos, le da textos teatrales a sus alumnos, y este año, a partir de la articulación, desde lo educativo, logramos llevar a todos esos alumnos del EMPA, unos 70 alumnos, la mayoría nunca entró a una sala de teatro, a una sala de teatro independiente acá de la zona norte, que es el Teatro de la Abadía, a ver una muestra de teatro cerrada, como una van premier, solo para ellos. Y después vamos a abrir un espacio de preguntas, de consultas con el director, con los actores y las actrices y demás. Hay formas de habilitación
y de apertura todo el tiempo. También Leonor habló de la familia. Nosotros como educadores tenemos que ser respetuosos de la lengua materna, de aquello con lo que llegan nuestros educandos. Si trabajamos, por ejemplo, en Santa Fe, yo vivo en Barrio de Transporte, un barrio muy humilde acá de la ciudad de Santa Fe, y trabajo en la Escuela Denis, un espacio también muy humilde, primaria. Si nosotros no respetamos la lengua materna, la lengua de origen, los saberes de origen con los que vienen nuestros alumnos, estamos errando, digamos. Y hablando de aperturas, en esta escuela primaria de la que les hablo, en la Denis, todos los años para el mes de las niñeces o de las infancias, no vamos a entrar en cuestiones, en discusiones lingüísticas, la vicedirectora escribe una obra de teatro y personal no docente, docentes, asistentes escolares, los que quieran, porque es voluntario, participamos de esas obras de arte, de teatro, para los alumnos, ¿no? Yo creo que tiene que ver con esto del juego como deseo, ¿no? El juego nace del deseo y la falta. Y lo último, para no ser tan largo, hoy más que de juegos se habla de experiencias lúdicas, ¿sí? Y de lenguajes lúdicos expresivos. Y en relación a lo que decía Vanina, ¿por qué digo esto? Porque es muy difícil definir el juego. Sobre el juego podemos hacer aproximaciones, pero no lo podemos encapsular. El juego es como el silencio. Cuando lo nombramos, desaparece. Vanina hablaba de esto de conjurar la muerte, que dije yo. La idea no es mía, es de una gran pensadora argentina que fue Graciela Yaines, que en uno de sus libros, Juegos Inocentes, Juegos Terribles, aborda la temática, ¿no? Esta importancia del juego como conjuro de aquello que tememos, ¿no? Porque se puede jugar la agresividad, no la agresión, que es otra cosa, pero los niños juegan todo el tiempo. Dale que me morí, ¿viste que me morí? Dale, ahora resucité. Todo el tiempo podemos jugar porque el juego tiene algo que se llama recursividad. Podemos ir hacia atrás y volver, entrar y salir de la burbuja todo el tiempo. Por ahí, Sofi, yo quería hacer una pequeña intervención. Acá estamos con mi socio. Está complicado el asunto con el juego. Eh, no, quería por ahí hacer una intervención que me parece interesante, porque se evocó a la... Leonor trajo un poco esto de la literatura, los... No, está complicado. Vamos a la pausa y volvemos, vamos a la pausa y volvemos. Ya, déjala Déjalo. ahí, terminar de masticarla. Si alguien tiene alguna intervención o una pregunta, le damos lugar y si no, yo tengo ahí una preguntita a ordenar. Bueno, permiso si se puede. Buenas tardes. Adelante. Buenas tardes. Es la primera vez que participo. Me resulta muy interesante la propuesta desde el pacto y de la forma del encuentro ¿no? De tener en cuenta el poder trenzar el juego, el arte, la educación, este, y de la forma que lo planteó Cristian. No nos conocemos, pero sí lo conozco porque he leído algunas cuestiones. Soy de Río Gallegos, Patagonia Sur. Eh, Trabajo en todo lo que es el jugar y la recreación. Profe de educación física, también colega, este, con, como psicopedagogo también utilicé el jugar en muchas medidas. Y bueno, y todo lo planteado vive, participa en ese jugar que entra también de la forma que lo tomó Leonor en el tema de la literatura, este, y, y creo que tenemos espacio para llevarlo adelante, tanto en la educación formal como no formal. Yo en este momento ya estoy jubilado, estoy fuera del sistema y trabajo mucho con adultos mejores, como le digo yo, porque ya para decirle adultos y además mayores, como seguir poniéndole ladrillos en el lomo. Entonces todo adulto que está en actividad para mí es un adulto mejor. Y bueno, y como bien hablamos de la palabra, ya les cambia la cara y se sienten de otra manera, ¿no? Y bueno, y a través del jugar buscamos estas formas de sostener, de acompañar, de escuchar, ¿no? Esa escucha activa que, que se puede dar y se puede permitir, ¿no? Y hacerla espacios
con esa lúdica y esa posibilidad de construir vínculos y por ahí como saben decir, generar una comunalidad que va por encima de la comunidad o tiene mayor profundidad al respecto, ¿no? Yo trabajé mucho con los jesuitas en Córdoba, y bueno, teníamos nuestro trabajo con todo lo que era campamentos y demás, con comunidad, servicio y fe, y veíamos todo este tipo de planteos, ¿no? Así como lo decía Francisco, que también fue jesuita, y bueno, y la verdad agradable esta posibilidad de estar, ¿no? Escuchándolos y compartiendo esta idea y viendo que este, hay más gente que tiene ganas de seguir construyendo estas ideas de comunalidad, así que bueno, más que pregunta era hacer una pequeña reflexión y esta posibilidad de esta burbuja, como bien dijiste, Cristian, de jugar una burbuja de tiempo y espacio que estamos creando, ¿no? Yo a los 2.600 kilómetros de ustedes, también me siento parte, así que desde ya totalmente agradecido y seguiré escuchando. Bueno, yo quiero decirles que quien habló es un recreólogo muy conocido a nivel nacional, muy importante, y que hace, como él, hay muchísima gente, vuelvo a tomar la idea, microcosmos, micropolíticas de sostén y de cuidado, microprácticas, en toda la hermosa patria que tenemos, todo el tiempo están pasando cosas en el campo de la recreación, del juego, de la lúdica, que tiene que ver con esto. Ahora León con su nueva encíclica, con su encíclica, digamos, que también nos pone a pensar esta cuestión de la inteligencia artificial. Yo siempre digo que nosotros tenemos la inteligencia natural, explotémosla, trabajémosla, que nos ayuda a vincularnos con los demás. Me parece que todo el tiempo pasan cosas maravillosas. Está bueno esto de socializarlo, para que sepamos, para tomar coraje y energía, decir, qué bueno, no estoy solo, hay un montón que, así como pasan cosas terribles, la realidad es bastante oscura y compleja a nivel nacional, global, local, pero también hay muchas otras cosas maravillosas todo el tiempo que son las que nos sostienen, y el arte, el juego, la plástica es un espacio de encuentro porque nos ayuda justamente a eso, a detener el tiempo, ¿no? Octavio Paz desde la literatura decía esto, la poesía tiene el tiempo sin dejar de fluir, no deja de pasar el tiempo, pero nos permite pensar. Y hoy habló Leonor, dijo algo que me gustó también, de este impacto que provocaba en sus alumnos la literatura. Millás, Juan José Millás, que yo les nombraba hoy, cuenta que su papá trabajaba con aparatos de electromedicina. Entonces él un día entra al taller del padre y el padre estaba con un bife, digamos, y un bisturí abriendo la carne para probar el aparato. Y se da vuelta y le dice, Juanjo, mira, este bisturí abre la carne y al mismo tiempo la cicatriza. Y Millás cuenta que con los años él entendió que la literatura en él producía el mismo efecto. Abría heridas y al mismo tiempo las cerraba. Muchas veces el arte nos ayuda a abrir heridas, pero también a cerrarlas, como el juego, que nos ayuda a jugar la muerte, el caos, el vacío, la deriva, el dolor. Nos ayuda a llevar la vida un poquito más liviana y, lo que es más importante, con otros. Qué hermoso, Cristian, eso que dijiste en relación a la literatura, y me quedo también con algo que mencionaste, de la importancia de respetar la lengua materna, la primer lengua que hablan los chicos. Y cómo, al tratar de enseñar los clásicos de la literatura, que es bajar, contame esto como vos sabés contarlo, contame cómo vos podés hablarlo, respetando eso que vos decís. Qué placer escucharte. Y también ahí con eso saber que el otro, o sea, cuando le decís eso, le estás diciendo vos podés, no, vos podés hacer esto. Y pensaba como, bueno, en rostros, a medida que ibas hablando vos, Leo, personalidades que uno las ve en el pasillo y no se imagina, no la quiero nombrar, pero una estudiante muy tímida, como muy retraída, bueno, y explotó en un escenario haciendo un personaje
cuando hicieron Esperando la carroza, esto de, bueno, Ah, sí. todos tenemos una figura en la cabeza de, ¿cómo se llama el personaje? De, no me sale. Estás hablando, sí, estás hablando de Bianca, ¿no? La alumna divina. Estoy hablando de Bianca, pero quería decir el nombre Sí, del personaje. sí. Y uno tiene, ¿no? Esos personajes y actores y recortes que ha visto de otras obras. Y ella hizo suyo ese personaje de una manera increíble. Y también a mí me llevó, hoy yo la tengo actualmente como estudiante, a verla desde otro lugar. Y yo digo, no se está dando cuenta todo el potencial que tiene, pero sin embargo ahí, ¿no? En ese escenario con la familia, sacó, ¿no? Sacó todo esto que puede hacer, y un poco con esta imagen pensaba en el lugar de la risa y el orden, ¿no? ¿Qué nos pasa con esto en las instituciones? Y ahí está la habilitación de lo lúdico, del juego. Me dejás como tarea, Cristian, pensar la cuestión de la lúdica, así que gracias por la tarea. Pero bueno, lo pensaba también en esto y, y es cómo se trenza en lo cotidiano de las Ujú. escuelas. Y qué duro es ver Sí, cuando los pibes se los duermen en clases y vos decís, uy, no, esto da para mucho, esto, acá pueden pasar muchas cosas, y sin embargo se ríen en otros espacios. ¿Pero por qué? Se cree que la risa no es para las aulas, se cree que no es para la escuela. No sé, un poco es como la pregunta que me surge también como el vincular todo esto y la invitación a lo absurdo. Cristian sabe esto, yo le cuento una buena experiencia que le pasé me le comentaba el año pasado. Yo en formación docente doy en taller de práctica uno y tengo un proyectito, digamos, donde hacemos paya docentes, o sea, jugar al docente desde el clown, desde el payaso. Y tienen un trabajo práctico, son 10 desafíos clown, ¿viste? Y la nota depende de los desafíos que hagan. Si hacen los 10 se sacan un 10. Si hacen 2 se sacan un 2. O sea, está muy interesante para... Y los desafíos son, por ejemplo, entrar al instituto con la nariz. Así, arrancar así, un desafío. Otro es leer una poesía en mitad del pasillo del instituto. Otro es, porque compartimos con primaria, otro es hacer jugar a los chicos en el recreo en primaria. Otro es ir al kiosco, a la cantina escolar con la nariz y comprar y pedir. Bueno, son como distintos desafíos. Y la verdad que está muy interesante porque es plantear la docencia también desde otro lado, ¿no? Ellos que están estudiando para maestros, el primer año, y también desde esto del absurdo y de intentarlo una y otra vez, aunque salga mal. Y también genera también reflexiones, ¿no? Porque, qué sé yo, por ejemplo, esto lo fui haciendo varios años, lo hago yo, este desafío, pero por ejemplo hubo un curso una vez que necesitaban un 8 para aprobar la materia. Hicieron solamente 8 desafíos y no hicieron los otros dos. En general, si te pones las pilas, hace los 10, digamos, ¿no? Y también habilitó la reflexión, digamos, ¿por qué no dar un poco más? ¿Por qué no animarse, ¿no? Y bueno, este, eso me hizo acordar de esta cuestión de lo que vos decís de la risa y esto, ¿no? Y ahí tiene que ver, mira, me trajiste algo que había pensado en un momento escuchando a Cristian, el resultado. El resultado tan esperado, como si lo único que importara es eso, ¿no? ¿Qué pasa con el proceso? ¿Qué nos pasa con esto? Yo me acuerdo incluso que a mí me enojaba mucho cuando iba a la secundaria que el profesor diga, yo evalué el proceso, miro todo, y después te ponía el mismo número que vos te sacás en la prueba. Yo no tomo pruebas, yo evalúo los procesos. O sea, casi todas mis clases tienen, Ujú. ellos hacen intervenciones y tienen como, porque tampoco tengo tanta memoria, con 300 alumnos imposible, pero voy haciendo un registro de eso y en ese registro los voy conociendo también, ¿no? ¿Qué les gusta? Muchas veces me pasa que sé más qué sueñan, qué aman y qué les gusta que el nombre, o con los niños me pasa lo mismo. Eh, pero al cuestionarte la nota es ¿por qué yo no tengo más? Y como al que no tener de dónde agarrarse, porque estoy mirando todo el proceso. Eso también es un riesgo muy grande, ¿no? ¿Qué pasa con qué estamos mirando? ¿Con qué lentes estamos mirando el proceso del otro?
Pero me parece esto, ¿no? Que estamos invitados a no ser resultadistas en así como Cristian piensa en su madre cosiendo las medias, yo pienso en mi madre tejiendo, mi abuela tejiendo, mis tías tejiendo. El sonido de la tijera, ¿no? Bueno, y acá viene, o las trenzas que nos hacían tirantes cuando éramos chicas. Bueno, ¿qué es lo que estamos decidiendo trenzar hoy? ¿Con qué? ¿Con qué herramientas? ¿Con qué personas? ¿Con qué teorías? Digo, para mí el pacto tiene como esta grandeza de que abre ventanas constantemente. Y esos, Eh, perdón, ¿no? Y esos agujeros que se tratan de tapar también, que más psicoanalíticamente podríamos decir ese gran agujero que es el misterio del otro, la contingencia del otro, ¿no? Calvino tenía una frase hermosa que era: somos un catálogo de probabilidades no fallidas. O sea, estamos acá, somos una probabilidad, porque no fallamos y aparecimos. Él viene también de una raigambre de la biología por su familia, pero digo, somos eso, somos un catálogo, o sea, somos un montón de cosas que nos constituyen, de probabilidades que no fallaron y estamos acá, pero somos un agujero también. O sea, somos lo incomprensible, somos el gran otro, somos eso a lo que no podemos acceder del todo, incluso nosotros mismos, no podemos llegar a completarnos. A mí me parece que esto que planteaba Walter tiene que ver con la ludificación de las prácticas educativas. Esto que vos me decías hoy de la lúdica, que te quede la inquietud, lo trabajan muy bien Lema y Machado, que son dos coterráneos de Leonor, dos uruguayos, en un libro que es Pedagogía y Pedagogía de la Lúdica. Es un libro relativamente nuevo, ahí es súper pedagógico ese libro, muy, muy claro, pero tiene que ver con esto. Nosotros ahora estamos con una colega también trabajando en una localidad muy cercana acá, Recreo, con una ludificación de una política pública. Estamos tratando de meter el juego y la lúdica en una estructura de política pública relacionada o anclada a la salud, ¿no? Trabajando con grupos y demás, y estamos ludificando, intentando ludificar desde ahí con otra mirada, ¿no? Rompiendo, que lo que hace la lúdica es esto, romper el molde, lo que decía Walter. Bueno, un día entrar y hay un tipo parado en el pasillo leyendo una poesía, o cae alguien con una nariz roja. Yo soy clown, y sé lo que provoca la nariz roja, porque el clown trabaja desde el propio cuerpo, desde el ridículo más absoluto. Es un niño encerrado en un cuerpo del adulto que quiere abrir una puerta y se la choca, que no puede resolver algo fácil, digamos. El clown nos expone y nos deja desnudos frente a los demás. Por eso es tan importante lo que hace Walter, y como Walter un montón de otros docentes seguramente en instituciones, que es decir, provocar. Y al provocar vos generas la risa. La risa, ¿por qué nos gusta la risa? Porque es subversiva. La risa subvierte el orden de las cosas, natural o normalizado, homogeneizado de las cosas. La risa, desde el humor vos podés trabajar, Capusotto lo sabe muy bien, Peter Capusotto, desde el humor y el ridículo podés trabajar un montón de cuestiones de lo cotidiano que de otra manera no se podrían hacer. Por eso a la risa se le tiene miedo, se la esconde, ¿no? Porque es subversiva realmente, es peligrosa, diríamos, para algunos. Déjame decir algo, Cristian, varias cosas que me van surgiendo. En relación a lo que dijo Walter, qué interesante que los docentes atraviesen por aquello que le piden a los chicos, ¿no? Que hagan las actividades que generalmente le pedimos a los chicos y nosotros, ¿qué pasa con el docente? Hay que transitar, hacer esto, lo otro, bueno, pero pasalo vos también por tu cuerpo, aquello que le pedís a los chicos que hagan, me parece fundamental. Y qué lindo esto que vos estás contando ahora, Cristian. Me hace acordar, con mis alumnos de quinto, lo que hacemos es irrumpir en las aulas, en otras aulas de los chiquitos de primero, segundo, de secundaria, simplemente a decir poesía. Y ellos te quedan mirando y después te dicen, pero ¿para qué? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Esperando que haya un trabajo. No, no tenés que hacer nada, es escuchar por escuchar, porque es linda, porque es hermosa la poesía. No hay un trabajo, no todo lo que pasa en la escuela es para luego ser evaluado. Pasan cosas en la escuela que son simplemente por placer, porque es hermoso y porque vale la pena decir poesía, y los descoloca. Entonces, me hizo acordar a esto que vos decías de estas situaciones que se plantean diferentes. Ahí tenemos para hablar 2 horas más, que es la relación entre juego y productividad, ¿no? Jugar es un acto inútil, básicamente. Totalmente. Entonces, y el arte en general, digamos, es un acto inútil, porque no elabora un producto en función de cómo lo entiende el capitalismo hoy, ¿no? Es encontrar, generar placeres,
va por ahí, por ese lado. Entonces, cuando vos decís, esto que decía Bachelard, ¿no? La poesía coloca el lenguaje en estado de excepción, te frena, te para. No es lo mismo decir, che, qué linda está la mañana, a decir, era una mañana que los pájaros volaban en la brisa para venir a saludarme. O sea, ya te descoloca, te posiciona en lo más profundo del ser y te relaciona con el universo y con otros. Y vos decís, qué hermoso tejer desde la palabra un mundo distinto, un mundo donde no se agreda, donde no se violente al otro, donde lo natural no sea la agresión por la agresión misma, la expulsión del diferente, ¿no? Yo hoy cuando empecé agradecí la hospitalidad, y la hospitalidad borra la pregunta por el origen. A mí no me pregunta, no me importa de dónde viene el otro, que yo lo recibo, que es lo que plantea Francisco en el pacto, alojar, recibir al otro, la vida como viene, ¿no? Viene así, así lo recibo, así recibo a mi alumno en el aula, con ese lenguaje, con lo que trae de su casa, con la forma de comunicación, si se pone o no se pone la capucha, si se ríe o habla, así lo recibo, y desde ahí trabajo, desde ese cimiento que el otro trae. Eso es lo que Francisco nos propone, ¿no? No ponernos en un lugar de omnipotencia, decir, mira, yo detento el saber y desde acá te voy a enseñar, la Ilíada y la Odisea no sé qué cosa. No, recitame esto como te salga a vos, o la reversionamos. Los uruguayos, esto que le digo, Lema y Machado, yo participé hace poquito con ellos de un taller de Alicia en el País de la Lúdica, y ellos hicieron en un par de secundarias en Uruguay una experiencia en el cual abordaban los cuentos clásicos desde la lúdica, desde el juego. Hicieron todo un trabajo de investigación y los alumnos que trabajaban desde la lúdica estos cuentos clásicos tenían mejores notas, mejores resultados, mejores procesos que aquellos que lo trabajaban de una manera normal, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Tradicional. Porque se rompe con el molde, porque vos te encontrás con otra realidad, porque lo ponés al otro en el lugar del deseo, lo trabajás desde el deseo, ¿no? Desde eso tan necesario para jugar. No se puede jugar sin deseo. Yo te puedo invitar, te puedo habilitar el juego, pero si no hay deseo, es otra cosa, no es juego. Se juega desde ahí, desde el desear. Pero uno contagia la pasión. Cuando vos le decís a tu alumno, le hablas de teatro, le hablas de literatura y lo contagias, esta alumna tímida que planteaba la compañera rompe el molde y decís, ¿dónde estaba eso? ¿De dónde salió? Si no habla en clase. Y mirá cómo se paró, cómo impostó la voz en el escenario, cómo paró el cuerpo desde otro lugar. Es otra, sin dejar de ser ella, pero es lo que te permite el juego. Por un minuto me olvido que no me alcanza la guita para llegar a fin de mes, o que tengo unos líos bárbaros en casa, o que no me puedo comprar el apunte de filosofía. Hoy soy Antígona, hoy soy otro, por un rato, y eso es lo mismo, lo hermoso que tiene el teatro, ¿no? Alain Badiou trabaja mucho en la cuestión, él era actor también, el filósofo francés, y plantea esto maravilloso que tenía el encuentro teatral, y que era lo que pasaba después con sus compañeros de teatro, ¿no? Este lazo social, por eso yo a la charla le había puesto costura, el juego como costura sensible en tiempo de deshilachamiento. Necesitamos, como hacía mi vieja con la media y el mate, volver a coser el mundo. Y acá somos 11, 12, bueno, pero hay muchos 11 o 12, hay muchas parcelas de humanidad disgregadas por todos lados. Bueno, nos tenemos que empezar a encontrar y a no dejar de hacer estas micropausas de detenciones temporales para empezar a surcir el mundo que está roto de verdad. Y es que, Cristian, los grandes conflictos humanos que ya fueron escritos hace tantos siglos se siguen repitiendo, solo cambia la manera de decirlo. Pero lo que escribieron los griegos ya está, ahora lo decimos de otra manera, nos apropiamos de esos conflictos y lo podemos decir de otra manera. Eso es lo que hace esta oportunidad del teatro algo maravilloso en estas obras. Así es. Emi, ¿estás ahí? Perdón. No, está bien, no hay problema, sí. No, escuchando un poco esto, es una discusión una discusión, un debate por ahí que he tenido mucho con el nivel inicial, ¿no? Con respecto a esto del por qué se pierde la risa o por qué no disfrutar de un aprendizaje en una matemática y demás, y el planteo que teníamos o que llevaba adelante en el sentido de que el nivel inicial dejó de estar perdiendo categoría. Yo le decía siempre a las maestras, y me peleaban los directivos por ahí y los supervisores, porque yo decía que se estaba perdiendo el nivel y estaba pasando a ser una preparatoria de la primaria, ¿no? En el sentido de que el jardín mejor visto
es el que los chicos ya salen leyendo, conocen las letras, saben sumar, conocen los números, o sea, computación, inglés, las ofertas son cada vez más grandes y no saben cómo se llama el que está sentado al lado, ¿no? Perdemos todo lo que es el jugar y el vínculo que se genera a través del jugar, que es lo que necesitamos de esos chicos, de los niños, digamos, ¿no? Este, y, la discusión que por ahí se planteaba, y yo les decía, el problema más grande que tenemos es que como el jugar, ¿no? Lo tomamos desde el juego y sabemos 3 o 4 juegos ya está, y no termina ahí. Hay todo un montón de trabajo, hay toda una fundamentación, como lo plantea Víctor Pavía, el hecho del juego como autotélico, con un fin en sí mismo, ¿no? Que no tenga que ser aprendí matemática, que no tenga que ser, o sea, sino el hecho de pasar un momento jugado, y la situación la lleva a que te dicen, no porque todos nos dicen que las maestras jardineras estamos todo el año paviando, nos la pasamos jugando, no hacemos nada. Le digo, pero a ver, el problema que tienen ustedes es que lo justifican al jugar. Sí, jugamos un ratito y después ya nos ponemos en la tarea. No, no. Estamos jugando y estamos dentro del juego, estamos viendo un montón de cuestiones. ¿Eh? Se están compartiendo, trabajan, si lo analizamos, como yo digo, en uno de los trabajos que hacemos con los adultos mejores, el hecho del juego puesto a la vista de la interdisciplinariedad. Los jugadores terminan de jugar y se van. Después nos sentamos, ¿no? Yo desde la base de la psicopedagogía de la educación física y planteamos y hacemos el análisis. ¿Eh? Están trabajando en el oso dormilón, que es el más conocido del nivel inicial. Trabajás el freno inhibitorio, trabajás la confianza de decir, llego ahí al lado y tengo la velocidad de arrancar antes que me agarre. Tomo decisiones, me dejo agarrar y soy el oso dormilón y paso a ser el más principal del juego, o no me dejo agarrar y soy el último que me agarra y soy el más rápido y el mejor. O sea, hay infinidad de cosas que se trabajan en un jugar mínimo. Pero si ustedes le plantean todo eso a la directora, a la supervisora, no les va a venir a decir más, hey, el aula de ustedes es un caos porque a gritos, risas, se escuchan, no sé qué pueden aprender en ese clip, ¿no? Y entonces se cohíben en lo que saben, y en vez de seguir buscando esto que plantea Cristian, que plantea Leonor, que es espectacular y tendría que llegar a oídos de más docentes, ¿no? Como para poder habilitar y decir, basta ya de cumplir con la reglamentación, ¿no? Y empecemos a trabajar y a educar desde el que aprende. Y el tema de la evaluación, gran problema siempre, porque enseñamos en forma colectiva y evaluamos en forma individual. No tiene sentido. Si vamos a enseñar en forma colectiva, evaluemos en forma colectiva, a ver qué aprendimos entre todos y ayudémonos para que el que no entendió pueda tener la posibilidad de hacerlo. O sea, hay todo un trabajo, sinceramente, que se está haciendo, ¿no? Lo que pasa es que no hace tanto ruido como las bombas, pero se trabaja, y bueno, y acá me encuentro yo en este lugar con ustedes, y escucho todo esto y más todavía me impulsa a seguir remando de esa manera, ya fuera del sistema, pero sin irme. Gracias. No, gracias a vos por tus palabras, hermoso escucharte. Muchas gracias. Tenía ahí una pregunta como de esas que uno va apuntando que tenían que ver con esto que traes, ¿no? Con el caos, con un caos que no se soporta, pero ese caos es el que permite el orden, ¿no? Incluso en Génesis, digamos, ¿qué es lo que hace el espíritu? Ordena el caos y, y no nos permitimos desordenar para volver a ordenar porque hay un hambre de orden. No sé, me lleva a pensar un poco en eso tu intervención. Gracias. Quería saber si el Emi querías Ahora sí, ya está, formular tu pregunta. acá ya está en orden. No, simplemente así como también para ser cuidadoso y respetuoso
del horario, celebrar y agradecer la intervención de Leonor, de Cristian, pero también de todos, digo, me parece que esta dinámica de conversatorio intenta ser un conversatorio. A veces encontramos esas charlas que dicen conversatorio, ¿no? Y son un par de monólogos. Bueno, el espíritu es este, de poder construir algo juntos. Y a veces saliéndonos del libreto, y bueno, y me parece que eso es lo hermoso. Y agradecerle porque, digo, particularmente en este conversatorio ese espíritu estuvo muy presente. Yo nomás quería hacer un comentario y un aporte, digamos, sumándome a esta riquísima intervención de Leonor y de Cristian, porque se evocó a la literatura, se trajo el juego, se pensó en la gratuidad, en lo espontáneo, en lo que nace, en la novedad. Eh, Simplemente quería remitir a que en estos tiempos, donde a veces la cosa se ve muy oscura o se ve muy dura, o donde la crueldad se puso también un poco de moda, cómo el juego, la literatura, el arte, pueden traer también la otra cara, la ternura y la belleza. Entonces Cristian decía, la sonrisa es revolucionaria, bueno, como hoy la literatura, traer los clásicos, cuando otros dirían, che, no, los clásicos no, porque ya pasaron de moda, los pibes no lo entienden, ¿no? Porque todavía muchas veces nos arrogamos la autoridad de ser quienes determinan o filtran qué sí y qué no. Digo, y traer un clásico también es revolucionario. Digo, y proponer la belleza, digo, dar la oportunidad de contemplar la belleza, hoy me parece que es un gesto que el juego, el arte y la literatura nos invitan. Y cuando yo los escuchaba a Leonor, escuchaba a Cristian y decían, bueno, eh, esto que hoy quizás tenemos a un bestseller, digamos, que después podemos discutir lo que hace o lo que no hace, pero digo, Byung-Chul Han cuando habla de la salvación de lo bello, digo, me parece que hay también ahí una pista para pensar el juego, la literatura, como este rescate de lo bello, que no es más ni menos que el rescate también de la trascendencia, de la posibilidad de poder trascendernos en un mundo que también cada vez nos lleva más a pensar la inmanencia, bueno, cómo proponer la trascendencia. No soy yo y el mercado, no soy yo y mis deseos, no soy yo y yo, sino como la belleza, la contemplación de la belleza también nos abre a un nosotros, o hay algo más que un mero yo. Entonces me parece, no sé, este camino que propone Leonor, este camino que propone Cristian, y que se fueron sumando, digo, Walter, Vanina, todos, digamos, me parece que hicieron un aporte eh, como para pensar otra lógica posible, necesaria y distinta, que es esta, la ilógica del nosotros, me parece. Ahí hay una cosa, mientras hablaban Cristian y Leonor, tenía acá al lado eh, acá abajo, eh, tenía justo a mano la Fratelli Tutti y me hacían releer, el, me evocaron al punto 77 y al 78. Eh, Esta idea de cada día se nos ofrece una oportunidad para recomenzar. Y miraba esto que Francisco lo dice de manera tan fabulosa, solo falta el deseo gratuito, puro y simple de querer ser pueblo, de ser constante e incansable en la labor de incluir, de integrar, de levantar al caído, aunque muchas veces nos veamos inmersos y condenados a repetir la lógica de los violentos, de los que solo ambicionan a sí mismos, difusores de la confusión y la mentira. Que otros sigan pensando en la política o en la economía para sus juegos de poder. Nosotros alimentemos lo bueno y pongámonos al servicio del bien. Es posible comenzar de abajo y de a uno, pugnar por lo más concreto y local, hasta el último rincón de la patria y del mundo, con el mismo cuidado que el viajero de Samaria tuvo por cada llaga del herido. Busquemos a otro y hagámonos cargo de la realidad que nos corresponde, sin miedo al dolor o a la impotencia, porque allí está todo lo bueno que Dios ha sembrado en el corazón del ser humano. Bueno, y sigue Francisco con la genialidad. Me quedé pensando cómo el juego y la literatura, el arte, la belleza tienen esto, ¿no? De
nos pueden ayudar, me parece, a cultivar el gusto espiritual por ser pueblo. Capaz que hay alguna beta por donde colarnos en un sistema que parece que cada vez nos aprieta y nos apaga más. Así que yo personalmente digo, hoy quizás como nos toca con Sofi en lugar de anfitriones, no podemos más que dejar de decirle gracias. Parece que hoy nos ayudaron a pensar algo en esta clave. Déjame decirte también, Emiliano, agradecerte por formar parte de esto, de esta charla tan necesaria, de estos encuentros que para mí son fundamentales, donde uno se comparte, escucha y aprende tanto, ¿no? Seguir aprendiendo de escuchar a nuestros compañeros con una preocupación compartida y con creo que una pasión y una esperanza, que qué palabra linda, esperanza, hablar de esperanza en términos de educación. Así que, bueno, muchas gracias por esta convocatoria. Yo digo una cosita como para dar vuelta ahí la lógica de lo que se hace, como esta invitación de Walter de hoy. Me gustaría quería que cierren ustedes, pero no quería dejar de decir, y acá lo cito un poco a Cristian, gracias por donar lo que no se tiene, que es el tiempo, y por donar el saber, ¿no? Para mí la generosidad está en esto, ¿no? En donar las experiencias, donar la pasión, donar eso, es jugar también en esta virtualidad. Me parece que nos invitaron a jugar, a trenzar, a coser y a creer una vez más que todo es posible y que estamos en pos de construir un mundo más humano. Y bueno, quería decir ahí, como me voy a tomar una licencia muy pequeña, que mañana Leonor publica su libro, así que esto también sea un espacio que te siga motivando a escribir y a donar tu imaginación, tu tiempo, tus posibilidades, etc. Y muchas gracias a Cristian y a Efraín, ¿no? Pensaba mientras te escuchaban, ¿qué diría Efraín? ¿Qué preguntaría? Porque él te trajo también a esta mesa, a este compartir. Así que muchas gracias y bueno, cierren felizmente ustedes. No, bueno, como Bueno, gracias también. Agradecer, sí, perdón, sí, agradecer No, Cristian. el tiempo, la disponibilidad, estos espacios son necesarios, son espacios necesarios de escucha y bueno, y que como palabra final, no olvidemos que jugamos todo el tiempo. De otra forma, aunque nos quieran convencer de lo contrario, como adultos seguimos jugando de manera subrogada, diría Freud, o con otro nombre, pero seguimos jugando todo el tiempo. Y es importante que no dejemos de jugar, porque es la manera de construir un mundo distinto, un mundo, como decía Emiliano, donde lo bello, lo tierno, sin que sea una palabra liviana, una palabra fuerte, digamos, lo bello, lo tierno. Ulloa escribió alguna vez que la ternura edifica el alma como patria del sujeto. Y es por ahí, diría una canción de un grupo de rock nacional ahora muy novito, ¿no? Es por ahí. La ternura, el plan, sí, es la ternura como patria del sujeto. Me parece que es por ahí el camino a seguir y estos espacios son necesarios, son más que necesarios. Así que bueno, vamos a dar pelea. Nosotros estamos del lado de la resistencia, así que el arte es un espacio de resistencia. Muchísimas gracias de nuevo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Bueno, y nos encontramos en la última edición que nos queda del conversatorio. Les va a llegar la invitación. Ahí estaremos. Saludos. Saludos. Hasta la próxima. Gracias. Chao, hasta luego, gracias. Adiós. Gracias, buenas noches.